puesto un acuerdo. Además, creo que hay 30, 50 por cada rehén del lado israelí, hay 30 o 50 rehenes que tienen, no rehenes, detenidos, que están procesados en Israel. Una cosa es el rehén que fue capturado el 7 de octubre, que estaba en una actividad civil y que no estaba procesado, que no estaba cometiendo ningún delito, y otra cosa es los presos en Israel de Hamas por realizar actividades terroristas. Los presos en el Estado de Israel, que están presos en el Estado de Israel, son terroristas, por eso están presos. Y están procesados. Sí, hay uno de los elementos que también obstruye el acuerdo es que Hamas pretende que se liberen a ciertos terroristas. A ciertos terroristas que el Estado de Israel no está dispuesto a entregar. No, delitos de sangre, hay detenidos que han sido condenados de por vida por delitos súper sanguinarios. Entonces, obviamente, acá no hay un intercambio de rehenes, como había intercambio de espías en la época de la Unión Soviética y Estados Unidos. Esto es una cosa realmente todo el tiempo sujeta a extorsiones. Y el responsable es Hamas, que obviamente obstruye porque en última instancia se siente muy cómodo provocando los ataques israelíes para que haya más muertos del lado palestino. Yo creo que es horroroso lo que está sufriendo el pueblo palestino por culpa de Hamas. Pude estar en Israel hace 3 meses más o menos y entrevisté a un par de personas que estuvieron como rehenes de Hamas. A una mujer cuyo marido sigue estando como rehén, la metieron en un túnel 40 metros bajo tierra, incluso no podía respirar, y el tipo de tortura que sufrió fue... Después una mamá que espera a su hijo, que tiene una úlcera y que... Bueno, obviamente los esperan con vida, como la mujer al marido, pero esa incertidumbre... Un año y medio. Pero claro, entonces están en las peores condiciones. Estos terroristas además utilizan a la familia y ponen sus cuevas debajo de los hospitales. Claro. Y después dicen que Israel dispara a mansalva. Hasta donde sabemos, esto yo no sé si lo tiene claro, digo, pero en una guerra está previsto daños colaterales frente a la avanzada contra el enemigo. Ahora, Israel cumple con esos estándares, pero el terrorismo no cumple con nada, porque el terrorismo te hace el piquete de ojo, ¿no? Y te mata pero no hay por duda, la espalda no hay cuando duda. estás Pero haciendo un además, tratado de paz. la destrucción de una generación. Estos chicos fueron criados en sus casas con amor, con educación, con respeto. No estaban preparados para estar entre medio de los escombros matando mujeres o chicos. Esto indudablemente es enormemente traumático, no querido por Israel. Hay muchas expresiones dentro del propio ejército de Israel que marca el agotamiento de esta guerra sucia, de esta guerra injusta, pero manejada con el idioma del terror. Es decir, los grandes responsables de esto, y hay que tenerlo en claro, y hay que puntualizarlo, es Hamas y estas técnicas horrorosas terroristas que maneja. Totalmente. Hay un informe de lanación.com que vamos a repasar con la identidad de algunos de los rehenes. Mirá, ahí tenés. ¿Querés leerlo, por favor? Ahí tenemos a Lourdes Raef, obviamente fallecido, también Ron Sherman, ¿sí? Ambos fallecidos, liberada, Karina Elbert. Sí, pasalo porque son un montón. Mika Elbert. Bueno, simplemente para que vean las imágenes de los que están liberados. Todas personas. De las personas que todavía no tenemos noticias. 1131 mataron cuando entró Hamas el 7 de octubre del 2023 allí al Estado de Israel. Hay 9 argentinos en todo esto, de los cuales 2 o 3 son chicos muy chiquitos, del cual no se sabe si están vivos o muertos. Claro. Estaba repasando una nota que escribí en su momento para La Nación. Niva Wenker tiene a su hijo Omer, de 23 años, permanece secuestrado por Hamas. Aviva Siegel, de 62 años, fue otra de los 19 secuestrados de su comunidad, de un kibutz. Fue separada de su marido Kate, que sigue de rehén en la Franja de Gaza. Mi esposo y yo fuimos los únicos adultos secuestrados del kibutz Farasa, donde 64 personas fueron asesinados. Cuando llegaron a la parte de los jóvenes, mirá este es el rehén más joven, no tenía un año, era un bebé recién nacido cuando fue secuestrado, y es argentino. Sí. Exactamente, ahí ven ustedes la imagen que recorrió el mundo, ¿sí? Por ser el más pequeño de los rehenes, los padres del bebé, ¿sí? Shiri Berman y Yaden Vivas, y el hermano de 4 años, en el momento del asalto, también fueron secuestrados, y en un video difundido por Hamas se refleja el pánico, ¿sí? Ahí, bueno, el video es muy crudo. Es muy impresionante. Lo que hicieron al Festival Nova, el lugar que también recorre, es estremecedor porque bajaron en parapente. Se encontraron con el festival, esto no estaba previsto. Hicieron una inteligencia. ¿Cómo hicieron para entrar allí por esos portones?
que separa incluso el Estado de Israel en el sur de la Franja de Gaza, que está deshabitada por el Estado de Israel desde el 2005. Muchos trabajadores que venían de la Franja de Gaza terminaron siendo los encubiertos del terrorismo y conocían todos los detalles para atacar en los kibbutz, ¿no? Disculpame, 30.000 personas cruzaban todos los días. Exacto. Era una frontera negociada. Claro. Por eso pudieron dar el golpe de sorpresa. Exacto. Porque si hubiera habido muros y minas, No pasaban. No hubieran podido pasar. Exacto. Era una frontera abierta, Exacto. negociada para permitir que 30.000 personas todos los días cruzaran a trabajar. Fue un golpe traicionero, cruel, vejaciones, bueno, todo lo que ya vimos en muchas imágenes. Algunos periodistas pudimos acceder a un material que no se difundió, que muestra un horror que yo jamás he visto. Está queriendo entrevistar, pero me dijeron, mira, es muy difícil. Itzik Hor, lo hemos entrevistado en esta pantalla, es argentino y tiene los 2 hijos secuestrados. Cuando hablamos con él, o sea, él dice, yo estoy muerto en vida. Esta fue la frase, estoy muerto en vida. No como, no duermo. Son los 2 hijos secuestrados. Entonces, él me dice, yo entiendo que el gobierno no quiere negociar con terroristas. Ahora, tener a los 2 hijos secuestrados, un minuto, ¿no? Ponerse en la piel de una persona así es muy duro. Y el terrorismo es eso. Y asestó en la Argentina, porque pasado mañana, ahí están los hijos de Itzik Hor. Estos son. Así se los llevaron, apaleados. Por ahí, si querés, te paso algún video de cómo se llevaron a otro hijo que te decía recién. Pudimos hablar con su mamá que está enfermo. Bueno, cada historia es un mundo. Ahí está con su papá. Bueno, hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar y el terrorismo no responde con reglas claras. Por eso el Estado de Israel, es cierto que Netanyahu enfrenta una crisis y hay muchos reclamos y marchas enormes en Tel Aviv pidiéndole al gobierno que haga algo, pero lo cierto es que el acuerdo no se termina de cerrar. Estados Unidos está acompañando, ¿no, Alejandro? Sí, ahí desde que se inicia esta guerra hay intentos de llegar a un tipo de negociación para, en principio, liberar a los rehenes y, por otro lado, llegar a mantener una suerte de acuerdo y alcanzar un cese del fuego. Ese sería el primer punto, ¿no? El problema que hay es que, como todo conflicto, tiene que ir madurando, ¿no? Y las partes tienen que sentir una de las partes puede imponerse a la otra claramente, o la otra tiene que o la otra es que ambas han sufrido bastante. Yo creo que hay un poco de ambas de esas cosas y hay un momento, se ha abierto una ventana de oportunidad que pueda llegar por lo menos la liberación o resolver el problema de los rehenes, que, como claramente Diego estaba explicando, ¿no? Es doloroso y cruel y que da origen a esto, pero no, el gran problema de todo esto y la gran incertidumbre es que las partes no están dispuestas a las partes, empecemos por Hamás no está dispuesto a reconocer la coexistencia con el Estado de Israel. O sea, es un problema, esa es una división que es muy difícil de resolver y es el paso de lo que sería la tercera etapa. Vos habías estado hablando de las etapas del proceso de paz. En la tercera etapa esta es lo más difícil. Podemos resolver el alto el fuego, no la resolución del conflicto, que es lo que no lleva a este Israel enfrenta también la guerra en el norte, obviamente, contra Irán, Hezbollah, que es otro de los brazos, bueno, contra Yemen, contra Irán, son 7 frentes al mismo tiempo. Ahí es una situación. El 7 de octubre entraba por el sur, o entró Hamás por el sur, y el 8 Hezbollah atacaba por el norte, con misiles. Bueno, tuvo que enfrentar esas dos guerras. Los dos son tentáculos de la cabeza, que es Irán, que además es el responsable, o el régimen iraní, el responsable de la bobadura de la AMIA, que había denunciado Nisman, que identificó a los responsables de Hezbollah, que le costó la vida a Nisman, con lo cual el terrorismo internacional estuvo entre nosotros. Y probablemente está en la región, está en Brasil, está en Bolivia, está en Paraguay. Es un peligro extraordinario para toda la región. Miren este material, les contaba la historia, Niva Wenkar, mirá. Este es el video en el que secuestran a su hijo. Su hijo
tenía 23 años cuando fue secuestrado, está enfermo, se llama Homer, y permanece secuestrado por Hamas. Mira, ahí se lo llevan. Bueno, ojalá que los rehenes sean liberados y que se termine al menos Hamas por este tiempo, por esta época, por esta etapa, para que puedan regresar los rehenes con su familia. Muchas gracias, Diego, por venir. Gracias por la Alejandro, invitación. lo mismo. Gracias a usted. Jan Olivares. Bueno, Hugo, uno de los temas importantes que está aconteciendo en las últimas semanas y los últimos días particularmente es esta ola de calor que se está dando y en consecuencia los cortes del suministro eléctrico. Esta noche contábamos 71.000 usuarios sin energía eléctrica, pero ahora, lamentablemente, los ciberdelincuentes están en este tema y ¿qué hacen? Como una especie de estafa virtual. Ahora vamos a escuchar, pero déjenme entregarles el contexto de lo que está pasando. Un supuesto audio, ¿sí?, con un link en el cual Edesur te está contactando como usuario para avisarte que va a haber un corte programado. Vos ingresás a ese link y ya los ciberdelincuentes pueden hasta hackearte el WhatsApp, quedarse con tus datos, clonar tu teléfono. Es decir, Edesur no hace este tipo de comunicaciones de mandarte un link para que hagas un seguimiento. No. Escuchemos este audio y lo desarrollamos. Ahí nos acaban de avisar que lo que están haciendo es enviando a nombre de Edesur un chat informando que se va a estar realizando un corte programado y les están enviando un link para que ingresen y le den seguimiento a lo que es el servicio de Edesur. Y obviamente Edesur no hace ese tipo de cosas, ni mucho menos mandarles un link de esa forma para avisarles un corte programado. Tremendo esto, ¿eh? Impresionante, hay que estar muy atento. Una nueva modalidad. Daniel Montamat fue secretario de Energía, está con nosotros. Se reavivan los cortes de luz por las altas temperaturas. Daniel, gracias. Gracias a ustedes. Sí, lo habíamos previsto, si hay varios días sucesivos de calor, estamos frente a una ola de calor, problemas iba a haber. Ahora, llegamos al día de hoy, máxima temperatura. Estos son los cortes ahora, perdónenme la interrupción, Daniel, como para mostrar el mapa para la gente. Ahí está, también, ¿no? En rojo son cortes de problemas de media tensión. Y cuando están en azul, las bolitas azules son de baja tensión. Es decir, los de media tensión son problemas un poquito más generales dentro de la zona. Los puntuales azulcitos son de menor envergadura. Para que lo entendamos en términos... Sí. Todo lo que nos dé nos sirve como información para otra entenderlo. cosa que es interesante, entrando en la página enre.gov.ar, se puede ver cuáles son los usuarios que están fuera de servicio, la cantidad de usuarios. Estoy entrando ahora mismo. Es lo que estamos viendo en vivo. El mapa es la web oficial del ENRE. Exacto. Entonces, dentro de la emergencia, yo creo que tenemos que rescatar dos cosas. Primero, ha habido un equipo de emergencia que se estaba moviendo razonablemente bien. Segundo, las dos empresas involucradas en la zona de mayor consumo en la Argentina. Edesur y Edenor. Sí, han puesto la cara. Ayer Edesur tuvo un problema. Se quemaron unos cables y entonces tuvieron que ir los bomberos. Allí salieron como 50.000 usuarios fuera de servicio. Ese problema empezó a solucionarse a las 3-4 horas. Hoy ya quedan de esos 5.000 y les dan prioridad absoluta porque esos han sufrido varias horas de corte. Daniel, ¿por qué se queman esos cables? Bueno, tiene que ver justamente con el calor, días sucesivos. Puede ser una pregunta trillada, pero digo, falta de mantenimiento, poca vida útil, no hay recambio, inversión. No, yo diría que los cables, eso no ha sido falta de inversión porque eran cables que estaban en buen estado. Puede ser un imponderable, no sé. Son hechos que ocurren. Son hechos que ocurren, lo tendrán que revisar. Si hubiera sido congestión... ¿No sabotaje? No creo que sea sabotaje. ¿Sabes por qué pensé esto? Porque pensé los incendios del sur que sí. Sí, pero en esto no. En esto, por lo menos de la empresa dicen que no.
Y gente amiga que estaba sufriendo esos cortes me estuvo avisando, y esto habla bien de la emergencia, que cuando pasaron varias horas empezaron a llegar los equipos esos autogeneradores para resolver problemas puntuales a la gente, y algo que no se había hecho antes, unas carpas con botellas de agua, porque cuando el servicio... los puestos de hidratación. Los puestos de hidratación, eso es bueno, hay que destacar esas pequeñas A partir de hoy cosas. la ciudad dispuso 20. Bueno, porque antes todo esto era mucho más improvisado, y entonces la dureza de no tener electricidad, donde primero se empieza a sentir cuando te entra el servicio de agua a fallar, ¿no es cierto? Así que yo diría que ahora, esta emergencia la hemos atravesado razonablemente. Lo que no sabemos es lo que viene. Por supuesto, y cuidado con sentarse en los laureles, pasó esta ola de calor, entonces, no. Si esta ola de calor se hubiera dado en diciembre, donde hay mayor actividad, porque está la industria a pleno, porque estamos todos concentrados acá, ahora ha habido una dispersión de usuarios residenciales, porque están en las playas, están de vacaciones. Hubiera sido peor. ¿Usted recuerda el dato? 29.000 es el consumo. 29.600 fue el consumo de demanda pico el año pasado. Febrero del año pasado. El pronóstico era que hoy se iba a dar un poquito más. No, estuvimos por debajo. Hemos estado cerca de los 28.000. ¿Pero qué son? 29.600 megavatios de potencia, demanda de potencia, del sistema total. Eso es lo que quería saber, megavatios. De potencia del sistema solar. Y de eso la zona de GBA, el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, te demanda alrededor de 10.000. Bueno, ¿cómo anduvimos? Hoy, que era el día que todos tenían en cuenta, cerca de 28, ayer 27.000, y en AMBA no superamos los 10.000 megavatios de potencia. En 29.600 o en 30 está el tope de capacidad de generación o de distribución. Está el tope de responder a esa demanda con la oferta disponible que tenemos. El parque de generación nuestro es de unos 44.000 pero hay mucho parque en desuso, hay parque que necesita reparación, etcétera, etcétera. Hay 44.000, ¿y eso cuándo se logró? Eso fue acumulándose con el tiempo, pero con el tiempo también creció la indisponibilidad de esos 44.000. Entonces, cuando superamos los 30.000, ya estamos necesitando demanda regional. Por ejemplo, en este día de hoy, Brasil nos ha estado proveyendo alrededor de 1.700 megavatios de esos casi 28.000 que se estaban demandando. José Tamborenea es presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. ¿Qué hacer para proteger los electrodomésticos? Nos va a ayudar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hugo, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Bueno, agrego a lo comentado de que está la particularidad de falta de agua en varios de los ríos, entonces eso mitiga la generación potencial sequía... y eso hace que haya menor generación. Y por otro lado está fuera del sistema Atucha, que está en su rediseño de vida útil, y eso saca una cantidad de mega más que considerable, y es un poco lo que le está faltando al sistema. No nos acordamos de la sequía, hace 17 días que no llueve, si no me equivoco. Y en el fenómeno de la Niña, esto se lo ve también en los incendios del sur como una contraindicación justamente para el combate, pero ¿podemos entrar en una crisis hídrica, no? Sí, podemos entrar en una crisis hídrica. De hecho, ya hay problemas en cereales como el maíz, que requiere de mucha cantidad de agua para poder llenar su fruto, el choclo, en este caso, tan saboreable por todos nosotros. Y necesita de mucho volumen de agua para llegar. Y todavía es un cereal que le falta, porque arranca alrededor de febrero, vamos a decir, marzo, cosechándose en el norte, y termina en mayo, junio en la provincia de Buenos Aires. O sea que todavía necesitamos de muchísima agua para llegar con una buena cosecha de maíz. Ahora me dice qué hacemos en casa con los dispositivos. ¿Usted qué señala sobre el tema? ¿El tema de los dispositivos? No, de la crisis. El tema hídrico. Bueno, miremos, la situación está complicándose en la Argentina. Ha sido menos seria
de lo esperado en las cuencas hídricas brasileñas. Por lo tanto, Brasil nos está pudiendo suministrar esta energía que el sistema demanda porque ha tenido buena hidraulicidad y entonces tiene máquinas disponibles de las térmicas, y esas son las que están prestando servicio para la Argentina. A su vez, la buena hidraulicidad en las cuencas brasileñas también ha mejorado la hidraulicidad del Paraná y eso se refleja en los valores de generación de Yacyretá. Pero sí, el otro problema es que estamos necesitando lluvias para el sector agropecuario. Yo diría que ese es... Está bien. Ahora, si la ola de calor aparentemente baja ahora. Ahora baja. Ahora baja. ¿Podemos tener otros picos? Claro que podemos tener otros picos. El pico del año pasado se dio en febrero, no en enero. ¿Y el sistema está un poco más sólido que el año anterior para soportar? Yo diría que el sistema está en problemas respecto al año anterior, Hugo, porque estos sistemas cuando se descapitalizan, recapitalizarlos lleva tiempo. Me dirá, qué obvio el tema. Sí, pero la descapitalización pasa mucho más desapercibida. Claro. Con este esquema de tarifas subsidiadas, un festival de subsidio que decíamos lo paga Dios. Bueno, el sistema se ha descapitalizado. Ahora estamos en el peor de los mundos, porque las tarifas han aumentado y recapitalizar el sistema, tanto en generación, cuanto en transporte, como en distribución, lleva años, 2, 3 años. Correcto. Así que vamos a seguir hablando de esto en los próximos años. Cuando no me inviten más, el sistema entra en normalidad. Así que... Vamos a ver este gráfico, Daniel, con usted así nos ayuda a entender mejor. ¿Qué es esto? En amarillo Edenor, en azul Edesur, ¿sí? Como ustedes pueden ver, y la demanda, ¿no? Usuario fuera de servicio, si mirás de esta... Claro, usuarios sin suministro eléctrico. Sí. Y el rango, ¿no? 40.000, 20.000. Sí. Y los horarios están abajo, ¿sí? Desde las 19:30 de ayer hasta ahora, ¿sí? Porque esto es en vivo. Y como dice ahí, 31 grados, con cielo claro. Bueno, ¿cómo están? ¿No hubo? ¿Cómo? Nos va a explicar usted. Daniel. Que tenés en Edesur unos 40.000 usuarios fuera de servicio, en la zona de Edesur, que es parte capital y parte también la provincia de Buenos Aires. Son los otros globitos esos que veías en rojo y en azul, que estaba el otro mapa. Exactamente, y volvé de nuevo a ese. En amarillo son los usuarios fuera de servicio de Edenor, son menos. Entonces, ¿saben lo importante de esto? Meterse a distintas horas y ver si esto viene para arriba o para abajo. Porque esta es la clave, ¿no? Y esta es la clave. Si viene para abajo, es usuarios que están fuera de servicio que van recuperando el servicio. ¿Qué hacemos con los dispositivos? El otro día me pasó una luz, se quemó, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, menos mal que es una luz, ¿no? Aunque es una luz de estas que es de reflector, que vale unos cuantos mangos, pero quiero decir, no se quemó una heladera, pero puede pasar también, ¿no? Sí, puede pasar. Todo electrodoméstico o periférico tiene su vida útil y eso, como pasa con los cables cuando llegan a, digamos, o hay un problema técnico, puede quedar fuera de servicio, lo mismo una lámpara o un reflector. Acá el tema complejo es si se corta. Claro, acá el tema es complejo si hay cortes de energía o lo que sucede antes del corte. Antes del corte puede haber baja tensión y eso puede afectar muchos electrodomésticos. Por eso es bueno y es sano tener una buena instalación eléctrica en cualquiera de nuestros hogares, empresas, comercios, etcétera. Con disyuntor y térmica. Sí, disyuntor, térmica, protectores de tensión, estabilizadores de tensión cuando el equipo es una heladera hoy que vale 1 millón y pico de pesos, 2 millones, 5 millones de pesos, grandes televisores de LED, hoy el OLED, las nuevas modas. Bueno, ahí me conviene tener no solamente un protector de tensión, sino tal vez un estabilizador, que es progresivamente un equipo más importante, y eventualmente un UPS, ¿no? Que además de eso tiene batería y puede soportar frente a un equipo más crítico que tenga un funcionamiento de 1 hora, 2 horas sin que se corte. Yo me acuerdo que antes los tele venían con estabilizador, o se compraban los estabilizadores, tal vez. Se compraban. Se compraban hace un tiempo atrás, la demanda era muy grande. También las computadoras, ¿te acuerdas? Tenían su UPS. Ahora, hubo como un auge hace un par de temporadas atrás, con olas de calor enorme y falta de energía,
de compras de todo tipo de, ¿cómo se llaman? Generadores. Generadores. A nafta, en fin. A gas. A gas. ¿Qué baterías. hacemos? ¿Compramos, invertimos ahí o no? ¿O confiamos en el sistema? Lo deseable es que entremos a pagar los costos de la energía en la tarifa, con una tarifa social para ya empezó los que eso, lo necesitan, sí, y que el sistema entre a responder a parámetros de calidad. ¿Dónde se mide la calidad del servicio? Número de corte y duración de las interrupciones. No es lo mismo que tengas cortes de 1 a 2 horas, a la mañana, 2 o 3, o al mediodía, o uno de 12. Preferir los 2 o 3 de 1 y a la noche. Siendo de que estos cortes, 2 o 3, pueden traer los problemitas además, que estamos diciendo. Si uno piensa en un corte programado, qué sé yo, a media mañana, obviamente todos necesitamos trabajar y tal vez se nos... Pero quiero decir, hay luz de día, podemos con los alimentos... Pero el tema es esto, ¿no? Cuando te viene a la noche y no sabes cuándo vuelve. Y el problema es cuando vuelve, hablando de este problema de los cortes, porque a veces vuelve y la tensión vuelve mucho más alta. Por eso recomendamos no enchufar o no tener todo encendido, sino al revés, desenchufar, esperar que estabilice esa tensión. De hecho, hay algunos aparatitos que uno puede instalar, es un enchufe con un panelcito digital y dice la cantidad de tensión que estamos teniendo. Sí. Y eso hace que no pongamos en riesgo el encendido y que tengamos un pico de tensión y me estén rompiendo los equipos que son muy costosos de reponer hoy. Entonces hay que tener cuidado ahí, esperar que estabilice la tensión y después empezar a levantar las térmicas progresivas, tener un poquito de paciencia, pero estamos hablando de millones de pesos. Entonces hay que cuidar el bolsillo de la gente y a su vez, digamos, esa demanda acompañarla. Ahora, Daniel, mirado el año a mitad de enero, a donde estamos ahora, ¿estamos mejor que el año pasado? A mí me parece que, tal vez porque el calor empezó después, pero hay menos cortes, ¿o no? Hay menos cortes, sí, es decir, son datos objetivos, no estamos inventando, hay menos cortes. Evidentemente el año ha sido menos caluroso que el año pasado. Sobre todo diciembre, ¿no? Sobre todo diciembre, eso ha evitado. Y obviamente que se hizo bien esto, y hay que reconocerlo, se creó un comité de crisis ahí en septiembre, y han estado programando, entre otras cosas, la emergencia. Porque en la emergencia, para que el corte no dure mucho, tenés que tener cuadrillas que acudan y repongan el servicio rápidamente, o motogeneradores que vayan y repongan el servicio. Motogeneradores que ponen la empresa, no el tuyo. Yo a esta altura del año, el año pasado, si no me falla la memoria, había en las esquinas de los barrios la gente caceroleando. Sí, no, eso está más tranquilo porque eran también cortes mucho más generalizados. El que tuvimos ayer fue el mayor, ayer empezó a las 10 de la noche. Y sí, fueron 50.000, ¿no es cierto? 50.000. No es, pero el año pasado estábamos hablando de 150.000, 200.000. No, y aparte teníamos 1, 2 y hasta 3 días de corte. Bueno, yo recuerdo, me tocó hacer la cobertura en Caballito. Lo que es 36 horas de corte, 36. 3 días seguidos. ¿Te acordás la fecha? Febrero es cuando se dio el pico de tensiones. Bueno, y hay que tener cuidado porque en febrero no hay tanta gente de vacaciones como en enero. Y entonces la demanda está más concentrada en el lugar. No, y este año las clases comienzan antes. Bueno, va a haber un gran cambio. La criticidad para mí, Hugo, si hay varios días de calor, va a ser marzo, porque ahí también la actividad industrial entra a pegar fuerte en la demanda. Correcto. Y bueno, hay que prepararse para eso.